Buenas tardes, ingeniero. Soy Maribel Taipe del tercero de Contabilidad y le voy a exponer acerca del contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento. Concepto. No es otra cosa que la relación contractual, verbal o escrita, en la que una persona natural o jurídica entrega el uso, goce y posesión de un inmueble de manera temporal a otra persona natural o jurídica, a cambio de una prestación económica llamada renta de arrendamiento. Elementos esenciales del arrendador. Tenemos lo que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona que da en arriendo el inmueble, el que cobra la renta, es decir, el dueño del inmueble. Arrendatario es la persona que toma el inmueble en arriendo, es decir, el que paga la renta por el uso y goce del inmueble. La ley de inquilinato dispone expresamente en el artículo 22 los derechos de los inquilinos, los cuales son irrenunciables, como es el objeto del arriendo. Por lo general, este bien inmueble puede ser un terreno, casa, departamento, local comercial, oficina, etc., que se encuentre siempre y cuando dentro del perímetro urbano, conforme a la ley de inquilinato. Tenemos lo que es el destino. El destino puede ser para vivienda, taller, uso comercial o mixto. Es importante determinar con exactitud la autorización que dé el arrendador del uso del inmueble arrendado, ya que el incumplimiento de este podría llevar a la terminación anticipada del contrato. Plazo. Establecido en la ley de inquilinato para el arriendo de inmuebles como vivienda es de 2 años. Sin embargo, para el arriendo de locales comerciales o el arriendo de inmuebles para uso comercial como oficinas, bodegas o similares, por su naturaleza puede ser de 1 año, dependiendo de la naturaleza del contrato. ¿Qué es la naturaleza del contrato? Se debe establecer con claridad la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. La ley de inquilinato establece en el artículo 28 plazo del contrato escrito. El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para el arrendador y el arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración mínima de 2 años, como es la pensión de arrendamiento. Es el valor o precio establecido en el contrato de mutuo acuerdo, que debe cancelar el arrendatario al arrendador por el uso y goce del inmueble. Valor de la pensión de arrendamiento. Es establecer un valor de pensión justo. Para esto es importante tomar en cuenta lo establecido en la ley de inquilinato. Para fijar la pensión mensual del arrendamiento se tendrá en cuenta el estado, condición y ubicación del inmueble y los requisitos que estipula la ley. Tenemos lo que es la garantía. Consiste en un valor determinado en el contrato que el arrendatario entrega al arrendador para garantizar el buen uso y cuidado y mantenimiento del inmueble arrendado. Este valor por lo general es devuelto al finalizar el contrato. Mantenimiento y reparaciones. Es importante saber diferenciar qué tipo de reparaciones está obligado a realizar el arrendador o propietario y las que tiene que realizar el arrendatario o inquilinato. Principalmente, el inquilino está obligado al mantenimiento del bien y devolverlo en las mismas condiciones. Contrato de arrendamiento escrito. El contrato de arrendamiento escrito puede ser por instrumento público o privado. En los dos casos deben pertenecer por lo menos los elementos esenciales ya antes mencionados y lo que establece la ley. Contrato de arrendamiento verbal. En caso de que no se suscriba un contrato de arrendamiento escrito, se debe realizar una declaración juramentada ante el notario público, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Inquilinato, la cual también servirá para el desahucio o terminación del contrato. Obligaciones del arrendador. Entregar al arrendatario la cosa arrendada, a mantener en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, a librar al arrendatario de toda perturbación o escándalo en el goce de la cosa arrendada. Obligaciones del arrendatario. Pagar el precio pensión, usar la cosa arrendada. Conservarla en buen estado, avisar al arrendador sobre cualquier usurpación o atentado contra sus derechos de propiedad.
Restituir la cosa al fin del arrendamiento. Ventajas y desventajas del contrato de arrendamiento. Las ventajas. Un arrendamiento señala las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Si existe cualquier disputa entre el arrendatario y el arrendador, el contrato representa lo acordado por las partes. Desventaja. Cuando no hay un contrato de arrendamiento por escrito, con frecuencia existen malentendidos entre el arrendador y el arrendatario. Por eso la ventaja es tener un contrato de arrendamiento. La principal desventaja de un arrendamiento es que compromete al arrendatario a permanecer en el edificio durante un periodo de tiempo específico. Las características principales del contrato de arrendamiento. De manera general, podemos observar que las características del contrato de arrendamiento son: traslativo de uso, principal, bilateral, oneroso, consensual en operación a real, formal, de trato sucesivo y conmutativo. El contrato de arrendamiento no es otra cosa que la transmisión de la propiedad durante la vigencia del mismo contrato, como un uso y goce de la cosa a cambio de un precio cierto y determinado. Aquí tenemos un ejemplo, como podemos mirar el contrato de arrendamiento con sus cláusulas respectivas y sus firmas pertinentes. Y gracias por su atención.